siendo las 20 horas de este martes 27 de junio de 2017, declaro abierta esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con la conferencia Los parques urbanos, espacios para prevenir y promover la salud en la zona metropolitana de Guadalajara, a cargo de nuestra consocia, la doctora María de Guadalupe Garibay Chávez. Gracias, con permiso, señor presidente. Buenas noches a todos ustedes. La doctora María Guadalupe Garibay Chávez es profesora investigadora de tiempo completo, titular C, máxima categoría en la Universidad de Guadalajara, adscrita al Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Cuenta con los estudios de licenciatura en Psicología, maestría en Ciencias de la Salud Pública y doctorado en Psicología de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Ha impartido regularmente cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Sus áreas de conocimiento especializado son en evaluación y manejo de riesgos para la salud, análisis de la vulnerabilidad social en comunidades humanas, cambio climático y sus impactos en la salud, ecosistemas y salud. Fue coordinadora y miembro fundadora de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Primera maestría en red de la Universidad de Guadalajara entre el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el Padrón de Posgrados de Calidad. La doctora Garibay es el representante del Cuerpo Académico Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable, reconocido como consolidado por la SEP, y representante del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es miembro de la International Society for Environmental Epidemiology desde el año 2008 a la fecha. Es presidenta de Profesionales de la Salud Ambiental AC 2012-2014, socio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Premio Jalisco 2015 en el ámbito forestal. Autora de 22 artículos, 15 capítulos de libros y ha coordinado el desarrollo de 7 libros en los temas de salud ambiental, riesgos a la salud, vulnerabilidad de comunidades a desastres, cambio climático, género y medio ambiente, ecosistemas y salud. Le ruego que la recibamos con un aplauso. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. La ciudad está así como una amenaza de un aguacero que se viene. Y bueno, siempre este mes es algo donde las lluvias nos están siempre presentes en esta época del medio ambiente o de las celebraciones del medio ambiente. Hoy les voy a compartir algunas reflexiones y algunas experiencias que se han generado en este tema de los parques urbanos, espacios para prevenir y promover la salud, que se han venido generando algunas acciones específicas y compartirles también algunas experiencias que se tienen en algunas ciudades a nivel de el mundo y que de alguna manera han sido bastante exitosas y que podemos también pensar en que en nuestra ciudad también son posibles. Los aspectos que voy a tratar son los beneficios que tienen los parques urbanos, como los servicios ecosistémicos que brindan, la salud de los jaliscienses y la necesidad de trabajar más en asuntos de prevención y promoción de la salud,
La salud humana, la relación que tiene con la salud de los ecosistemas y este vínculo importante. Y por último, los parques urbanos como espacios de la promoción de la salud y como una medida también para regular y prevenir enfermedades. Bueno, entre los beneficios, hay múltiples beneficios que tenemos de los parques urbanos que seguramente en nuestra experiencia, pues muchos de nosotros los identificamos, los valoramos y que es importante también que podamos reconocer algunos otros que de alguna manera no son tan visibles y que son importantes y que tienen un papel también relevante para la salud de la población. Bueno, los parques urbanos se reconocen como áreas verdes. En general, estas áreas verdes son importantes para la salud del ecosistema urbano, que es la ciudad en su conjunto. Y estas áreas verdes siempre brindan grandes beneficios a partir de los servicios que tienen y que están contribuyendo de alguna manera también muy importante en el bienestar y la salud de las poblaciones. ¿Cuál es la relación que estos servicios ecosistémicos tienen sobre la salud de la población? Pues básicamente vamos a hablar de la salud física y de la salud mental, que también son aspectos relevantes donde la población identifica un sentido de bienestar subjetivo en su persona. Bueno, estos son algunos de los servicios que brindan los parques, se reconocen en Millennium Ecosystem, señala que hay varios servicios que brindan los ecosistemas y en particular los parques tienen que ver con los servicios de soporte o de base que se reconocen, que tienen relacionados con el agua y los recursos genéticos. En estos nosotros reconocemos el ciclo del agua como un ciclo importante, ya hemos tratado este tema como parte de las actividades del medio ambiente que dentro de este ciclo de conferencias y la importancia que tiene mantener un ciclo en buena calidad y lo importante que es para el desarrollo de las sociedades, pero también para la salud de la población. Los hábitats, que en general todos los ecosistemas son hábitats propicios para la reproducción y para la preservación de especies, incluso se consideran hábitats importantes para la conservación de la biodiversidad. Otro elemento importante dentro de los servicios que nos brindan los parques, pues es la reproducción o la producción de oxígeno a partir de la presencia de esa masa arbórea que se encuentra en los mismos. En la parte de recursos genéticos, pues vemos la formación de suelo, que es un elemento importante que básicamente pasa por desapercibido por la población, pero juega también un papel muy importante no solamente para la conservación, sino también para la producción de alimentos. El ciclo de nutrientes, la fotosíntesis, también son elementos importantes. Aquí están algunas imágenes de lo que es esta parte de los ciclos que se dan en estos ecosistemas y la importancia que en este caso, por ejemplo, los suelos tienen para la conservación de la biodiversidad y la importancia que tienen también para la producción de especies y de producción de alimentos, pero también que de alguna manera estos suelos también tienen que ver una relación importante con la salud de la población. Bueno, el otro punto importante es la regulación de la temperatura y la humedad. En los áreas verdes, los parques urbanos son importantes reguladores del clima. Y esta humedad y esta temperatura, pues de alguna manera en las ciudades es un aspecto que hay que mantener en equilibrio para evitar también mayores repercusiones en la salud de la población. Aquí de estos temas hemos estado hablando también de cómo el incremento de temperatura y la variabilidad de temperatura detona muchos de los problemas de salud y desencadena problemas de salud en ciertos periodos del año. Entonces, la importancia de las áreas
áreas verdes en las ciudades juega un papel primordial. La purificación del agua y del aire es otro de servicio importante que juegan los parques urbanos. El Parque Colomos en nuestra ciudad metropolitana es un claro ejemplo en la provisión de agua y de esta captación de la misma. Juega un importante papel en la infiltración y también en el abastecimiento a la población. La regulación de plagas, vectores y enfermedades, se ha hablado mucho sobre cómo el detrimento, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de estos servicios ecosistémicos también es un importante detonante de muchas plagas y de muchos vectores, o también de la alteración de los mismos y cómo van a repercutir en estos problemas de salud que puedan presentarse. Uno de ellos, por ejemplo, es el mosquito del dengue, ¿no? Donde si alteramos estos ecosistemas, pues también vamos a alterar la posibilidad de incrementar las enfermedades. Otro es el asunto de regulación de polinizadores, donde algunas especies juegan un papel importante en la reproducción de estas especies, plantas, que de alguna manera, y también juegan un papel importante en el asunto de la alimentación y de la posibilidad de mantener algunas especies en ciertos territorios. El control de erosión y degradación, nosotros vemos también que esa es una forma donde los parques juegan un papel también básico, en donde podemos, a partir de las raíces de estas especies o de algunas especies, podemos también controlar la erosión y la degradación de estos ecosistemas. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo estas especímenes tienen un papel fundamental en evitar que se colapsen los suelos en algunas áreas según la pendiente donde se encuentra, y también el cómo la hojarasca también juega un papel importante en cubrir los suelos y evitar que estos se erosionen y que estos de alguna manera se vayan perdiendo. La prevención de desastres es otro aspecto relevante, donde los servicios de los ecosistemas tienen una influencia importante. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros estamos conservando esos servicios, en esa medida también estamos previniendo algunos desastres, entre ellos, por ejemplo, las inundaciones. En muchas ciudades la prevención de inundaciones se hace a partir de la presencia de áreas verdes y de los parques urbanos en esas ciudades, pero también podemos tener otros, que es el desprendimiento de laderas o de alguna manera del suelo que se puede colapsar a partir de la pérdida de estas áreas verdes. Pero también hay otros servicios que nos brindan los parques, entre ellos la recreación, que es un elemento importante. Muchas de las visitas que se hacen por los usuarios a los parques en convivencia se dan precisamente para recrearse. Esta es una manera quizá de las más saludables que existen en la ciudad, y a veces son los únicos contactos que la gente tiene con la naturaleza o con los ambientes naturales. Generalmente ahora hemos cambiado en mucho las formas de recrearnos. Vamos generalmente a espacios cerrados como cafeterías, restaurantes, plazas, que se ha vuelto tan común ir a pasear a las plazas, y que de pronto pues eso no es recreación, ¿verdad? Es pasar el tiempo libre, es una cuestión que de alguna manera no podemos decir que nos recreamos a partir de esto. Entonces, para muchas de las personas, pues todavía los parques siguen siendo una opción importante para la recreación, sobre todo si hablamos de personas con menos recursos, que a veces esa es una forma de recrearse. Bueno, en estos espacios se da el deporte, la convivencia, pero también se fomentan las redes sociales, y aquí es donde de alguna manera también estas redes sociales juegan un papel fundamental en la cohesión social.
Pero también los parques son espacios para el aprendizaje, espacios que nos permiten promover conductas saludables, hábitos de vida saludables, que nos conducen o nos permiten también de alguna manera tener ese encuentro con plantas y animales, hábitats que de alguna manera nos enseñan o nos acercan sobre la vida de las especies, tanto animales como florísticas. En estos parques, o al menos en muchos parques, existen espacios de programas específicos educativos, no solamente como una forma de enseñar sobre el medio ambiente o de la biodiversidad o de generar hábitos de vida saludables, sino también como una forma de mejorar la salud de la población en términos de ambientes específicos que promueven la concentración de tareas o que promueven el bienestar en la población, que voy a hablar más adelante de ello. La espiritualidad es otro asunto. Generalmente muchos parques tienen sitios que se consideran sagrados. Los parques nacionales de alguna manera también están dentro de esos contextos. Pero en los espacios urbanos también podemos tener estas representaciones de la espiritualidad. El ejemplo de esto es en el Bosque Los Colomos. También ahí tenemos una deidad dentro de este espacio que la comunidad japonesa creó en una condición de hermandad con nuestra ciudad de Guadalajara, y que ahí está representado. Digo, este parque tiene ese espacio que es donde podemos observar esta cuestión de la presencia de la espiritualidad. Pero otras cosas también se dan, por ejemplo, la identidad. Nosotros vemos en este mismo parque la presencia de Pepe Guizar, por ejemplo, cuando canta la canción de Guadalajara, ¿no? O también este asunto que de pronto se convierten en espacios icónicos que de alguna manera representan también parte de la identidad, de la historia de estos espacios urbanos. Y el valor terapéutico, todos reconocemos el valor terapéutico que tiene entrar en contacto con la naturaleza, en una caminata, en un deporte, en una simple contemplación o en el desarrollo de algunas otras actividades de observación hacia ciertas especies o de contacto, por ejemplo, con el agua. Bueno, he comentado de una manera general los servicios que podemos encontrar en estos parques urbanos. De alguna manera también podemos visualizar aquellos que nos son más fácil de identificar o aquellos otros donde tenemos que tener un conocimiento previo o una mayor intencionalidad para reconocerlos como tal. Y que es importante entonces promover estos valores que tienen los parques para nosotros valorar también de una mejor manera su importancia y el beneficio que tenemos de ellos para poderlos proteger y para poderlos incrementar en las ciudades. Voy a hablar de la salud de los jaliscienses ahora, porque ahí es donde voy a centrar algunas de las cosas que pueden ser la conexión entre el de por qué mantener estos espacios urbanos como importantes promotores de salud en la población. Esto es, en Jalisco, las principales causas de muerte en población general y en jóvenes. Y un punto de partida del cual me parece que es algo que debemos de estar considerando es que algunas enfermedades son prevenibles y que algunas muertes están generándose de manera anticipada. O sea, esto es
que la esperanza de vida o la expectativa que tenemos los mexicanos o los jaliscienses no se está cumpliendo, y entonces estamos teniendo una gran cantidad de muertes a una menor edad. Y por otro lado, también es relevante el que muchos de estos problemas de salud están mermando las economías de las familias. Es decir, el gran costo que estamos teniendo para atender las enfermedades cada vez a menor edad, a más temprana edad, eso implica un costo no solamente económico, sino un costo social importante. Entonces, enfermedades del corazón siguen ocupando los primeros lugares de muerte general en Jalisco: la diabetes mellitus, los tumores malignos, los accidentes de tráfico, las enfermedades del hígado, las enfermedades cerebrovasculares, influenza y neumonía, agresiones, enfermedades pulmonares, ciertas afecciones en el periodo perinatal, insuficiencia renal, malformaciones, desnutrición, lesiones autoinfligidas y bronquitis. Las que pongo en negro, de alguna manera después las voy a retomar, porque esas son enfermedades que pueden ser asociadas a hábitos de vida saludable y que pueden mejorar en esta relación o en esta promoción de la salud que estoy planteando, relacionada a la presencia de los parques y de las actividades dentro de los parques y del impacto que estos ecosistemas tienen sobre la salud de la población de toda la ciudad. Por mencionar también algunas cosas que vale la pena destacar en los jóvenes, pues ¿de qué se están muriendo? Ustedes vean, una sociedad donde los jóvenes se mueren de accidentes, de agresiones y de suicidio, nos habla de una sociedad que necesita pensar qué está pasando con ella para poder atender y poder incidir sobre las causas que la originan. Entonces, esto me parece muy relevante, porque también tiene que hablar o habla de la salud mental de una comunidad, no solamente de los individuos, sino de la sociedad en su conjunto. Y que en estas muertes, de alguna manera, nos competen como sociedad y que como sociedad debemos de implementar medidas importantes. Bueno, están las que ya conocemos, ¿sí?, y que se parecen mucho a estas, enfermedades cerebrovasculares que también están, y bueno, estas otras, y sigo marcando en negro las que de alguna manera después voy a retomar, de cómo los parques tienen una importancia para prevenirlas o para modificar un poco esta presencia, estas tasas que se presentan en la población. Aquí algo que también nos llama la atención, pues son estas enfermedades que ocupan las tasas más importantes de muerte en Jalisco. Aquí es las tasas que presentan el mayor número de muertes, es decir, las enfermedades que presentan el mayor número de muertes en una población que puede ser comparativamente. Es decir, que independientemente de que crezca la población, las tasas tienen un comportamiento cuando las relacionas con 1,000 personas, con 10,000 personas o más. Entonces, esta es quizá una de las mejores medidas para saber qué está pasando en el comportamiento de algunas enfermedades y muertes en relación al crecimiento de la población. Y ustedes ven, este comportamiento pues es el mismo que de alguna manera les presentaba en las tablas anteriores. Y siguen apareciendo las mismas enfermedades con la misma tendencia de ocupar los primeros lugares. Aquí tenemos, en relación a la salud mental de la población, cuáles son aquellos de los principales problemas por los que la población acude a una atención o un apoyo en términos de salud mental. Y estos son, digamos, los que se registran, porque en general la gente no va
a buscar apoyo, pero ya los casos críticos son de alguna manera los que estamos registrando. Bueno, aquí tenemos uno de los principales problemas que se presenta sobre todo en niños y en jóvenes, que es la perturbación de la actividad y de la atención, estos síndromes que de alguna manera de niños inquietos que no se concentran en actividades y que están generando grandes problemas a nivel de las dinámicas familiares y también que tienen una incidencia importante en los procesos de aprendizaje. Por eso llama la atención este problema. El trastorno de ansiedad y el episodios depresivos, quizá junto con el estrés, son los que nos están lacerando más la salud mental de nuestra población. La depresión se considera que va a ser el mal que más problema nos está generando en términos de incapacidad, incluso de muerte en algunos casos. Y bueno, cuando entras a cuadros depresivos críticos, pues ya estás llegando también en una condición que puede tener una relación con el suicidio, por ejemplo. Entonces, estos asuntos, pues de alguna manera son algo que nos debe preocupar también. Y el estrés, pues el estrés lo vivimos todos, quizá algunos con mejores formas de afrontarlo, pero en general esto tiene un factor de riesgo importante para muchos problemas de salud. Entonces, creo que ahí es estas dinámicas en las ciudades lo que nos está llevando a estas formas de rápidas de estar viviendo y de estar como en múltiples tareas, pero también de tener una gran demanda de nuestro quehacer o de nuestras propias habilidades, pues eso también genera un estrés importante que está impactando en mucho, y por ello el estrés se considera que es un factor de riesgo para muchos problemas de salud. Bueno, los suicidios de los que ya hablaba, que esa es una de las grandes preocupaciones, donde al menos en el 2015 están registrados 523 suicidios y el 75% de ellos se da en la zona metropolitana de Guadalajara. El asunto de la salud mental hablaba de los trastornos de ansiedad y depresión y de cómo estos están aumentando. Miren ustedes, en 1990 teníamos 416 millones que tenía registrado la Organización Mundial de la Salud en un estudio que hizo con el Banco Mundial. Y en 2013 tenemos un incremento importantísimo en este aspecto, por eso se considera que la depresión va a ser el mal o la enfermedad mental más importante del siglo XXI. Cuando nosotros vemos estas cifras de que en México solo el 2% del presupuesto que se dedica a salud se invierte en programas de salud mental o en programas que de alguna manera van a atender la salud mental, pues es preocupante. Y más preocupante es cuando de ese mínimo porcentaje, la mayor parte de él se canaliza a los hospitales psiquiátricos. Es decir, que además tenemos un problema donde la salud mental está abordada solo clínicamente. Cuando tú ya llegas a un psiquiátrico, es porque ya estás en una fase donde se salió todo de tu control y requieres una atención importante, inmediata. Entraste en una crisis. Pero aquí, cuando hablas de psiquiatras, tú ya estás básicamente medicamentado. Ese es el otro gran problema. Es decir, que la dependencia de los medicamentos que se dan para atender este tipo de trastornos que les acabo de dar, pues realmente es para preocuparnos, porque van a generar muchos otros problemas de salud a la larga en esa población que los consume, además de comportamiento o además a nivel no solamente emocional. Y entonces el otro aspecto importante aquí es que las estadísticas de salud, cuando nosotros vemos las cifras de muertes, pues la salud mental ni siquiera aparece como dentro de las posibles causas que detonan la muerte. Entonces estamos hablando
básicamente de un subregistro y de un desconocimiento de lo que pasa en este tema. Bueno, entonces hemos visto los servicios que nos brindan los parques. Hemos hablado del cuál es la condición de salud física y mental que tienen los jaliscienses. Y ahora vamos a hablar de cómo esta salud depende en mucho de la salud de los ecosistemas. En las conferencias anteriores nos hablaban de la calidad del aire, nos hablaban de la condición de movilidad y nos hablaban también en otra de las conferencias de la disponibilidad del agua y de cómo estos problemas que estamos teniendo alrededor de estos temas pues están evidenciando un deterioro de los ecosistemas, pero que también impactan de una mayor manera cuando nosotros vemos que esos servicios que nos brindan los ecosistemas pues se están perdiendo. Entonces, la salud depende en mucho de esa salud de esos ecosistemas, y estos parques y esta atmósfera y este ciclo del agua, cuando nosotros lo alteramos, pues también estamos alterando la salud de la población. Entonces, la degradación de estos servicios, de estos ecosistemas que se reflejan en contaminación del aire, en disponibilidad del agua, en dinamización e incremento de plagas y vectores, en incremento de temperatura, en incendios, en bosques y de cómo estos también alteran esos ecosistemas, y en desastres. Es decir, hay un círculo vicioso donde estamos, por un lado, nuestras actividades humanas generando este impacto sobre los ecosistemas, esta pérdida de los servicios de los ecosistemas, y luego eso, ¿cómo nos impacta también en la salud de la población? O sea, es decir, ahí hay una cosa importante que no podemos verla desarticulada. Los parques urbanos, como espacios para prevenir y promover la salud, hay un movimiento importante que inició en 2000, sobre todo en Australia, en este estado de Victoria, donde se empezó a generar un movimiento en relación a cómo promover desde los parques urbanos los hábitos de vida saludable y la promoción de la salud. Entonces ellos generaron una serie de estrategias y dentro de sus planes de gobierno generaron también la asignación de recursos para promover un espacio donde ahora Victoria, en Australia, está considerado una de las mejores ciudades para vivir. Ocupa, y además está reconocida como una de las ciudades creativas dentro de la UNESCO. Entonces, de las ciudades Melbourne dentro de Victoria. Entonces, ellos plantearon entre sus principios que los parques y la naturaleza son una parte importante para mejorar y mantener la salud de los individuos y de las comunidades. Por supuesto que hay una valoración importante sobre los ecosistemas, sobre la importancia de estos parques y de cómo el poder convertirlos en elementos estratégicos también de desarrollo detona una mejor condición de salud y bienestar en las poblaciones. En este sentido, también una de las cosas o de los planteamientos que hace la Organización Mundial de la Salud es que los espacios verdes públicos como parques y bosques son usados para caminar, para jugar, para relajarse, para reducir niveles de estrés y de contaminación acústica y aumentar la vida social, pero que también pueden contribuir hacia la reducción de desastres. Las inundaciones son, dentro de los desastres, uno de los que más repercusiones importantes está generando sobre la vida de las poblaciones y de las comunidades. Entonces, vemos aquí
que hay una apuesta importante por estos espacios, de considerarlos como espacios estratégicos dentro del desarrollo de una comunidad. Nosotros históricamente tenemos un vínculo con la naturaleza, digo, si analizamos filogenéticamente lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia, pues vemos cómo en este asunto el ser humano ha tenido una importante relación con el ambiente natural. En las ciudades o en estos espacios urbanizados, los seres humanos estamos perdiendo ese contacto con la naturaleza. Ya lo decía, las formas de recrearse, las formas de pasar el tiempo, cada vez son menores en esta relación del contacto con la naturaleza. Entonces, estamos pensando que es muy relevante reconectar al ser humano con la naturaleza. No es de alguna manera que vayas a descubrir algo que no sabes, simplemente es que estás olvidando en ese vivir día a día esa importancia que tiene la naturaleza en tu vida. Entonces, en las ciudades, los parques urbanos son quizá en muchos casos la única manera en que entramos en contacto con la naturaleza. Entonces, por eso una mayor importancia tienen estos. El movimiento de Healthy Parks, Healthy People, que es parques sanos, gente sana, pues en esa búsqueda de alternativas para promover la salud y el bienestar de la población, se consideran que los espacios de parques y de áreas verdes son una estrategia importante para mejorar la salud de las poblaciones, la generación de hábitos y comportamientos de vida saludables. Healthy Parks, Healthy People asume 4 principios importantes que nosotros deberíamos de considerar también como un referente que puede ser puesto en práctica en nuestra ciudad. El bienestar de todas las sociedades depende de la salud de los ecosistemas. Esto ya lo hemos visto. El cómo estos ecosistemas nos brindan una serie de beneficios a los seres humanos. Los parques crean ecosistemas saludables, es decir, no es solamente tener un parque y crear un parque, sino hay que mantenerlo en una buena calidad, porque estos espacios son importantes espacios de conservación de la biodiversidad también. El contacto con la naturaleza es esencial para mejorar la salud física, emocional y espiritual y el bienestar de la población. Y los parques son fundamentales para el crecimiento económico y para mantener las comunidades vibrantes y saludables. Es decir, también es una forma de invertir capital, de que los gobiernos y de que los empresarios tomen también este asunto y creen ofertas para la población, en lugar de otras que no necesariamente son tan saludables. Estos son algunos ejemplos de algunas de las páginas que tienen estos parques y del sistema de parques en algunas ciudades. Este es el de Parques Victoria, donde nosotros podemos ver los programas o algunos de los programas en donde hay una red de parques en todo el estado y los diferentes programas que se dirigen a la población de distintas edades y con distintos objetivos. Todos los parques, al menos de las experiencias que yo conozco, tienen un sistema, una red de voluntarios, que es otra forma también de enriquecer el trabajo que se hace dentro de los mismos y de generar estas formas de que la gente también se vaya involucrando y de que vaya valorando de una manera distinta estos espacios. Este es el programa que tiene Estados Unidos también con su sistema de parques nacionales y la red de parques que tiene en todo el país. Hay una cosa que es importante reconocerle a este país también, que es que ellos consideran a los parques o los valoran a los parques
como parte de su identidad y de su cultura. Y que también se han sumado a este movimiento mundial a partir de 2011 con el sistema de parques nacionales para promoverlos como espacios para la salud de la población. Aquí tienen también la página donde nosotros podemos ver los distintos espacios y los programas que se ofrecen a grupos, o también donde los parques son utilizados con distintos sentidos para conciertos, para promover caminatas a personas de tercera edad, para generar deporte, para desarrollar actividades de alguna manera que tienen que ver con formas de aprendizaje sobre el medio ambiente y la conservación. Este es otro programa que me parece muy interesante, que es el de PARS RX, que es porque el médico lo prescribe. Este es algo donde en Estados Unidos se están generando también una serie de iniciativas alrededor de que los pacientes que acuden al médico, el médico les prescribe que tengan actividades en espacios de áreas verdes, en parques, en espacios públicos, y que de alguna manera desarrollen una serie de actividades que tienen que ver también con una forma de reducir estrés o de mejorar ciertos hábitos de vida saludables. Bueno, la iniciativa promueve que la gente salga a visitar un parque, estar en la naturaleza. Los médicos prescriben, el personal de salud prescribe que pasen en esos entornos, y cómo esto también repercute no solamente en la salud individual, sino en la salud comunitaria. Algunas de las enfermedades donde están prescribiendo esto son enfermedades del corazón, obesidad, depresión, diabetes, por mencionar solo algunas. Y esta es la página que ustedes podrían después revisar, donde se señalan cómo los programas y en qué consiste y cuáles han sido algunos de sus resultados más importantes. En Ontario, PARS 3030, ellos le apuestan a que si tú aceptas como incorporarte o involucrarte en estos programas, 30 minutos al día, pasar 30 minutos al día en un ambiente natural por 30 días. Lo que le apuestan es que la gente que pasa en la naturaleza o en contacto con la naturaleza va a mejorar su condición de salud, va a generar un sentido de bienestar, y entonces va a involucrarse cada vez con mayor convencimiento a desarrollar este tipo de actividades. Bueno, el reducir estrés, aquí está un ejemplo de cómo en algunos parques se hace yoga, y que eso también es una forma de involucrarse en generar también mejores condiciones, tanto de salud física y mental. Hay una cosa que es también algo que debemos de considerar, que la cercanía que tenemos en un espacio de un parque, cercanos a nuestra casa o en el lugar donde trabajamos, pues promueve que haya un mayor uso de estos, y por lo tanto promoverá que también tengamos una mejor condición de salud al hacer uso de estos espacios. Bueno, lo de las convivencias, el sentido de pertenencia y de cohesión social, que nos hace falta tanto quizá desarrollarlo en nuestra sociedad, porque esa es una forma de que la gente se involucra en participar en la vida de su sociedad, en la toma de decisiones de su sociedad. Bueno, esto del ejercicio, que es quizá una de las formas en que más se acude en los parques urbanos, los beneficios que se tienen a nivel biológico y los beneficios que se tienen a nivel mental, los estados de ánimo a partir de la producción de estos neurotransmisores que generan un sentido de bienestar y de felicidad en las personas. Estos paisajes con árboles y con vegetación posibilita también la actividad reflexiva y la concentración. Les decía que en algunos trastornos del comportamiento, como estas conducta hiperactiva,
pues en algunos lugares se están generando programas importantes porque el contacto con la naturaleza promueve, a partir de que te genera un cierto nivel de tranquilidad, una sensación de tranquilidad, también te permite tener más atención. Entonces, la gente que pasa mayor tiempo en la naturaleza se vuelve más observadora y más concentrada en las actividades que realiza. Este es otro asunto que me parece que es algo muy, muy relevante, sobre todo cuando consideramos que la mayor parte de la población, cuando llegamos a una cierta edad, pues básicamente se sienta a esperar a que sus familiares regresen de trabajar y pasan una mayor parte de su tiempo solos. Entonces, esto es algo que al final va a lacerar el estado de ánimo, el estado emocional de las personas, y que de alguna manera los parques se convierten también en un elemento importante que pudieran ser utilizados cuando las personas están una parte de su tiempo solas, o cuando tienen problemas de depresión, o cuando tienen problemas de salud que pueden ser enfermedades crónicas o cirugías. Bueno, es muy conocido que estos espacios se buscan para realizar eventos en nuestra vida que son importantes, ¿verdad? Como casarse, tomarse fotos, ¿no? Uno busca de pronto el espacio para... Y entonces también es una forma de generar estados de ánimo positivos. Esto de generar el sentido de bienestar cuando las familias pasan en espacios naturales, o estas caminatas que se hacen también para promover que las personas caminen, que las personas tengan una mejor condición de salud. Algunos de los datos que tenemos me voy a ir rápidamente, en esta parte de lo que se ha hecho en Parque Los Colomos, en un trabajo de una estudiante que estuvo trabajando conmigo. Se hacía un análisis de qué era lo que de alguna manera, cuáles eran estas emociones y estados de ánimo que experimentaban los usuarios en dos parques. El Parque Colomos, que está en una, digamos, condición de un nivel socioeconómico un poco más alto, y en un Parque Solidaridad, que tiene otras características, y también un entorno donde la gente no tiene quizá una condición socioeconómica del mismo nivel, ¿no? Que es un poco más bajo. Y bueno, todos los problemas que de alguna manera se observan en cada uno de estos. Lo que quiero destacar aquí es cómo estos usuarios señalan que el ir a visitar un parque le reduce estrés independientemente de la condición económica a la que pertenezcan. Es decir, la sensación es reducir el estrés. Y luego, otras cosas que también son relevantes es aquellas sensaciones que ellos viven o que están asociadas con algunos atributos del parque, que ahorita vamos a ver, como es el paisaje o como es la frescura que genera el estar en un ambiente natural, de esta naturaleza. Estos otros que son el olvidar problemas, ¿sí? El cambio en la actividad física, ¿sí? Y el asunto que tiene que ver con experiencias a partir de la interacción con otros. Y entonces vemos cuáles son relevantes en los diferentes parques que se analizaron. Y aquí tenemos los atributos del parque, las emociones que se generan y con qué se asocian. Generalmente estas son las más importantes: paisaje, frescura, interacción con personas y sonidos, ¿no? Ya las otras, que ocupan un porcentaje mucho menor, de alguna manera está asociado también de manera distinta según las características y los atributos de ese parque. Pero aquí el paisaje, la frescura y la presencia de animales y la interacción con personas es relevante para los usuarios. A partir de estos presentan emociones y estados de ánimo positivos. Algunas de las conclusiones, por último, los parques urbanos son considerados un indicador de ciudades saludables.
y es un capital social, natural, al que se le apuesta por los beneficios que estos generan en las poblaciones en términos de salud y bienestar. ¿Qué es lo que se considera? La cantidad de áreas verdes por habitantes y el que las personas mantengan un contacto con la naturaleza, con los parques urbanos en particular. Nosotros vemos en la zona metropolitana de Guadalajara que tenemos una limitada posibilidad de contacto con parques y que hay un déficit de áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud señala en algunos de los reportes que ha establecido en ciudades como indicadores de ciudades saludables, señala que cómo surgió, no sé, pero sí habla de que un mínimo de superficie debe ser 9 metros cuadrados por persona. Y aquí nosotros vemos pues que realmente tenemos un déficit importante, digo, Tlaquepaque, donde prácticamente desapareció sus áreas verdes. Y bueno, y pues aquí, aunque tenemos en Guadalajara el mayor número de parques, pues tampoco estamos tan contentos con lo que pasa. Esta no sé si se vaya a observar bien, pero aquí están los parques que tienen una superficie mayor a 100 hectáreas en la zona metropolitana, los que tienen menos de 50 hectáreas y aquellos parques que tienen una superficie menor y que están concesionados a particulares. Y aquí, contabilizando esta superficie, pues vemos que estos datos nos dan 1.4 metros cuadrados de superficie de áreas verdes por persona. ¿Cuáles son los parques que consideramos como urbanos? Aquellos que están dentro del polígono de la mancha urbana y que donde se realizan actividades recreativas, pero que se localizan a una distancia no mayor de 2 kilómetros de una vía de comunicación o acceso. Entonces, bueno, vemos cuáles son los municipios que están aquí: Zapopan, Guadalajara, El Salto y párele de contar. Se requieren soluciones, estrategias integrales para promover la salud. Entonces, consideramos aquí que los parques son un esfuerzo importante que puede apostársele a la promoción de la salud. Gastamos mucho dinero en atención de la salud y países como Cuba, por concebir un país de Latinoamérica, pues le apuestan mucho a la promoción de la salud, ¿no? Bueno, hay que generar una mayor valor por esos beneficios que nos generan los parques urbanos, aumentar los parques públicos en la zona metropolitana, en las ciudades de Jalisco. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos pueden apoyar y contribuir a partir de una serie de programas que se desarrollen en ellos con este tipo de enfermedades que son las que les había comentado al inicio: enfermedades del corazón, diabetes, las cerebrovasculares, las agresiones, el suicidio, la obesidad, el estrés, la ansiedad y la depresión, que ocupan los primeros lugares en la salud de los jaliscienses. Bueno, este asunto de que entrar en contacto con la naturaleza, los paseos, las caminatas, restaura la salud, benefician los casos de depresión y medicación. Somos una cultura que se medica muchísimo para todo, se automedica. En el caso de niños con déficit de atención, se presenta menor número de síntomas. En estas personas que pasan más tiempo en la naturaleza son más creativos, son más curiosos y tienen mayor habilidad para resolver problemas. Y también esas caminatas en parques, se ha visto que cuando la gente está enojada o un estado alterado, les sirven y cambian ese estado de ira en un asunto de mayor bienestar. Entonces, esos estados de ánimo indeseables, pues uno los puede transformar intencionalmente al solo entrar en contacto y hacer una caminata por estos espacios, ¿no? Entonces, eso está comprobado y seguramente cada uno de ustedes lo ha experimentado. Disminuyen los gastos en salud por todas las enfermedades que pudiéramos estar incidiendo.
Hay que incrementar la investigación de los beneficios de estos parques y de poderlas difundir, generar programas específicos y ver los impactos que va a generar en términos de incidir sobre los factores de riesgo de enfermedad, de cubrir la esperanza de vida, al menos en una proporción importante de gente que muere prematuramente, la discapacidad y la pérdida de bienestar. Muchos de los problemas de discapacidad que tenemos podemos también de alguna manera resolverlo. Cuando uno deja de ir a trabajar o cuando uno pierde o tiene incapacidad, de alguna manera se ha visto que la depresión es uno de los problemas más importantes que está atribuyéndose a las incapacidades en los ámbitos laborales. Bueno, generar una mayor valorización de los árboles. Si no los conocemos, no los valoramos, si no sabemos los servicios que nos brindan, pues tampoco vamos a tener una apreciación sobre estos. Entonces, yo terminaría aquí diciendo que apostemos un poco más a la promoción de la salud, apostemos mucho más dinero a la prevención de las enfermedades y no solamente a la atención clínica de las mismas. En términos de individuos y en términos de comunidades, podemos hacer una diferencia importante cuando promovemos hábitos de vida saludable y cuando promovemos estar en estos ambientes naturales. Las investigaciones así nos lo demuestran, nuestras experiencias y contactos que tenemos en términos de estos ambientes, pues también es algo que hemos estado cada uno de nosotros experimentando y que solamente hay que evidenciarlo y hacerlo de conocimiento para que se tomen mejores decisiones en términos de asuntos de salud. Cuando uno ve poblaciones de personas jóvenes que mueren o personas que mueren prematuramente, aunque no sean tan jóvenes, de alguna manera creo que debemos reorientar las estrategias para evitar que esas muertes sucedan a corta edad. Entonces, siempre creo que la sociedad, la Benemérita Sociedad de Geografía es un espacio de gente culta, de gente interesada, de personas que quieren hacer y contribuir a su sociedad y que es un espacio donde nos debemos de permitir generar algunas iniciativas para esto. Creo que el asunto de lo que hicimos en el mes del medio ambiente, pues era un poco en ese sentido, decir, ciudades diferentes son posibles de una mejor manera, hay que repensarlas para orientar su crecimiento, para generar entornos que nos permitan tener una mayor salud y un mayor bienestar en la población. Yo con esto terminaría. Espero que lo que quise transmitir se haya entendido de la mejor manera y si no, bueno, pues podrían hacerse, no sé, algún espacio, que ya estamos en el cierre, pero si no, aquí en los pasillos. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. La doctora Leti Maldonado, después usted y después ella piden la palabra. Lléveselo a Leti para que se le da. Nos íbamos con una seguridad a caminar, era un placer. Pero ahora yo creo que se necesita que las autoridades se involucren en el cuidado de sus admiradores de la naturaleza. Ya difícilmente se ve gente caminando en los parques. ¿Y es por qué? Por la seguridad que no hay, no existe. O sea, lo roban, lo violan, no sé qué tantas cosas. Yo estaba hablando del Jardín Providencia, por ejemplo. Era uno de los más, junto a los Colomos, que se visitaba, y ahora están solitarios y mal cuidados por parte del gobierno y por parte de nosotros, porque ya no vamos.
Yo creo que esto, todo lo que se haga, si no se tiene un cuidado, una intervención de las autoridades, no va a poder ser. Bueno, ¿sí me escucha, no? Bueno, yo coincido con usted. El asunto de los parques en nuestra zona metropolitana de Guadalajara es un asunto de mantenimiento, es un asunto de seguridad y de descuido. De todos estos parques que yo le mostraba, realmente están, salvo el de los Colomos, con condiciones que bueno, digo, el Colomo se puede decir que es uno de los mejores parques que tenemos en la zona metropolitana. Sin embargo, tiene problemas de mantenimiento importantes que genera que la gente caiga, que la gente se lastime, que la gente y todas esas cosas pues van mermando también el interés. Ahora, desperdiciamos en mucho los parques. No promovemos el uso de los parques, o sea, cuando vemos parques con una cierta infraestructura, también hay que alentar otro tipo de programas. Todos estos ejemplos que yo les hablaba de experiencias en otras ciudades, hay una diversidad de programas, hay un valor incluso por generar este tipo de actividades como una forma que también la gente se vaya involucrando de mejor manera, pero para promover también una mejor condición de salud. Entonces, sí coincido que mientras no se mejoren estas condiciones de mantenimiento, de inseguridad, pues se desalienta. Y de acceso, porque los parques tienen diferentes puertas, usted ve, y cuando estas son barreras o quedan muy lejanas al acceso de la población, pues es una manera de obstaculizar también su interés a la gente de asistir a ellos, ¿no? Entonces, pues hay que promover una mayor posibilidad de esto. Me bajo igual. Sí. Gracias. Pues primero felicitar a la doctora, es un tema para mí muy interesante y sobre todo, como dice usted, además de que ayuda las enfermedades físicas, psicológicas, pues como prevención, ¿verdad? Pero coincido también con la doctora Maldonado. Yo vivo en Jardines del Bosque y me fascinaba ir a caminar al Parque de las Estrellas. Está lo más sucio que usted se puede imaginar, de lo más seco. Rara vez barren, y cuando barren, el ayuntamiento o parques y jardines, no sé quién, no les da bolsas para poner las hojas y la basura. Entonces, me hace muy tonto que estén todo el día trabajando, dejan los montículos, ¿verdad? Después llevan avientan pañales desechables, botellas de agua y demás, que además son contaminantes, pues, ¿verdad? O personas que van perritos, levantan ahí las suciedades y van y las arrojan allí. Entonces, la verdad, como que ya no invita a eso, a seguir. Y es tan importante, no sé si usted pueda tener influencia con el ayuntamiento o con parques y jardines, porque yo les pregunté, ¿y por qué no echan en bolsas todo esto? Porque no nos dan, ese es el problema, o se ponen a quemar con el consiguiente riesgo de un incendio, como siempre son por accidentes los incendios, ¿no? Así en la primavera, en los bosques y todo. ¿Cómo se puede solucionar para, ya no digo incrementar los parques y jardines, sino los que ya tenemos, se les dé aseo, mantenimiento y demás? En el Paseo de la Arboleda igual, van a poner plantitas, todo muy bonito, jamás regaron, todo se secó, no dan mantenimiento, ponen juegos, lo mismo, o sea, ¿qué pasa? O sea, yo no entiendo. Gracias. Doctora, muchas gracias por traernos este tema y sobre todo por despertarnos esa conciencia que debe existir para mejorar nuestra vida a través de la vida sana. Es una lástima que las autoridades prácticamente no hay políticas públicas definidas. Efectivamente, la parte del mantenimiento, ya no se diga incremento de parques, creo que es algo que es difícil de lograr. Pero déjeme preguntarle,
A nivel internacional, el problema de la cuota aceptable en los centros históricos ha sido de alguna manera resuelta a través de estrategias o políticas públicas, ya no tanto en crear parques, sino en lo que son los muros llorones o los muros con eso, y incluso en algunos lugares con las azoteas. ¿Qué tanto eso en México puede, o qué experiencia, qué tanto visualiza que podría ser como medida alterna? Alterna no para sustituir la obligación central. Yo creo que hoy en día el crecimiento vertical debe de estar obligado al apoyo en áreas verdes, y que no está siendo realizado. Es decir, no hay conciencia, no hay un absoluto desconocimiento o falta de voluntad política de cualquier gobierno, o sea, de cualquier partido. Desgraciadamente creo que ya es algo institucional, aparentemente. Pero entonces, y qué bueno que la sociedad civil estamos despertando, por eso agradezco que de esta manera sustentada nos estaba despertando esta conciencia. Esa es la pregunta. Bueno, yo la opinión que tengo al respecto es que los parques, al jugar un papel tan importante en todos estos servicios que nos brindan, como usted dijo, no pueden ser sustituidos por muros verdes ni por azoteas verdes. Eso es, desde aritmética uno lo puede visualizar, como usted bien lo dice. Creo que el asunto de la importancia de los parques es el que se conviertan en una demanda social y luego en una política pública. En las ciudades estas que he dado los ejemplos y que he tenido la oportunidad de conocer algunas de ellas, lo que le han apostado es en sí el ingreso, claro, porque hay un costo de un ingreso, pero también otros son parques de acceso libre. Pero hay fundaciones, hay asociaciones civiles, hay grupos voluntarios, hay un presupuesto gubernamental para darle vida a estos espacios, para mantener estos espacios, por los grandes beneficios que han visto que tienen. Ya decía, algunas ciudades tienen una identidad con estos parques, no las concibe sin ellos, están dentro de la cultura, la apropiación de la población sobre estos espacios. Entonces, cuando tú te apropias de un espacio, valoras este espacio, convives y vives en ese espacio, por supuesto que lo haces suyo. El gran problema que yo veo es el abandono que nosotros tenemos, los espacios como estos parques. Por otro lado, el de delegar a la sociedad civil una responsabilidad que es gubernamental. ¿Sí? Yo veo muchos espacios que dice concesionados a... Bueno, pero es una responsabilidad de la autoridad mantener estos espacios, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un asunto de saber a qué le vamos a invertir y de saber desde dónde vamos a generar mejores entornos, desde dónde vamos a generar y aprovechar ese capital que tenemos natural, o que tenemos esos espacios para la convivencia, y solamente hacer cálculos de las grandes ganancias que tenemos con quizá no tanta inversión. Entonces, el problema me parece que es un asunto de entendimiento, de prioridad, y de que esto no se convierta en una política pública, porque al contrario, estamos con el crecimiento urbano, pues estamos eliminando muchas de las áreas verdes que teníamos en nuestra ciudad. Entonces, me parece que ahí nos está faltando visión para ello. No sé si respondo, pero un poco es mi opinión. Mi solución personal es una solución así, de carácter personal, basada en mi infancia y en la infancia de muchos de ustedes, en que los patios eran verdaderos
sitios de naturaleza en macetas. Eran de carácter decorativo. Yo lo cambié, yo tengo 3 mini patios. En un patio tengo un limero, en otro patio tengo una vid, fresas, flores, nochebuenas, cactus, y ahí hago de vez en cuando una cosecha anual de chía. En otro tenemos, mi esposa y yo, limones, naranjos, un cafeto, nochebuenas, fresas, higos. Y hay además correspondencia con animales. Ahorita tenemos la visita, siempre tenemos la visita de huilotitas que llegan a beber agua, a picar insectos, a las macetas se les suben a comer florecitas, no sé, ahí viven. Ahorita tengo la visita de manteniendo 2 familias de aves que llegan a comer uvas y higos. Además, me da la oportunidad de platicar de esto con las personas. Pueden hacerse ustedes en su azotea, en su mini patio, en el corredor, en algunas partes. Esa costumbre tradicional tapatía de tener su huerto propio en macetas. Puede ser la azotea, no sé, es decir, cada quien tiene algunos espacios donde puede tener ese espacio personal de contacto con la naturaleza. Lo único que no da es para hacer mucho esfuerzo físico, pero sí contacto con la naturaleza es una manera, no es sucedánea, es una aspirina, es una curita para este problema, pero al menos es una solución personal. Si cada uno de nosotros hacemos eso, podemos darnos nuestra solución personal y además interesarnos más en la botánica y divertirnos en eso. Pasamos después de esta excelente exposición de la doctora Garibay a hacerle un reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la conferencia Los Parques Urbanos, Espacios para Prevenir y Promover la Salud, Zona Metropolitana de Guadalajara, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017, signada por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchas gracias. También les pedimos ponerse de pie. También la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco hace el reconocimiento a la doctora María Garibay Chávez por las activaciones organizadas por esta institución como coordinadora de este mes del medio ambiente, repasando el bienestar de la ciudad, que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede durante el mes de junio. Signada en la misma forma, en la misma fecha, Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017. Muchísimas gracias. Bien, los avisos, el aviso siguiente es de esta forma. El martes 4 de julio a las 20 horas se presentará en esta casa sede la conferencia a los ingenieros Miguel Ángel de Quevedo, Manuel G. de Quevedo y Antonio Arronis en su día. Va a estar muy interesante, a cargo de nuestro consocio, el licenciado Rubén Rodríguez García. Y los invitamos a un convivio y a brindar por la existencia de estos parques en la ciudad. Y solo le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica.
Siendo las 21 horas con 20 minutos de este martes 27 de junio de 2017, declaro clausurada el ciclo y la conferencia de este día sobre el medio ambiente. La conferencia de este día, los parques urbanos, espacios para prevenir y promover la salud, zona metropolitana de Guadalajara, dirigida y expuesta por nuestra doctora María Garibay Chávez, igualmente como coordinadora de este ciclo del medio ambiente. Muchas gracias, que pasen buenas noches.